Ah, no fuiste con el. Yo estaba aquí. No, yo te pillé. No, con lo que pasó fue esto. No, aún más. Yo dejé mis cosas. ¿Me escuchan? Yo dejé mis cosas. Cuando volví, estaba en la silla de baño. Y la silla de papá le preguntó, oye, ¿qué era lo que hacía? Y habían sacado esta silla para allá. Entonces yo creo que alguien llegó, sacó esta silla para allá, derivó mi mochila abajo, dejó la mochila de papá en la mesa, y le pusieron las cosas. Se llama los tres, y el mismo se entró. Y luego yo le dije, ya, me volvieron las cosas y agarré este bueno. Fuerte. ¿Fuerte la puede ayudar? No, incompatibilidad entre una Mac y un PC. Disculpen la tardanza, estaba tratando de descargar la presentación siguiente a esta, que era el tema que seguía a continuación, pero el servidor donde la tenía colgada se cayó hoy día. Ya como 2 horas que no reacciona, la estoy editando, la estoy terminando de editar en la mañana para después trabajarla bien y se cayó el servidor, no la pude descargar. Así que no confío más en esta porquería. Voy a volver a la diapositiva de siempre. ¿Ya? Pero sí tenemos que terminar de revisar lo que estábamos trabajando desde el lunes. ¿Ya? Antes de eso, algunas informaciones. A propósito de evaluaciones que han estado en eso todo el día. Quien quiera o necesite revisar su evaluación, ya para no estar ocupando horas de clase, le voy a pedir que por favor me envíe un correo. Ya ustedes saben, alejandro.cuevasb de Villegas @umayor.cl para que podamos coordinar un horario donde podamos juntarnos. Puedo estar recibiendo grupos, me imagino que 3-4 estudiantes. Voy a ver si lo podemos hacer en las salas que tiene la Escuela de Medicina. Ya, y los horarios serían lunes o miércoles, que serían los horarios antes de la clase, o sea, el lunes entre 15 y 17 horas, e incluso el día 17, el día miércoles incluso podría ser entre las 15 y las 18 y cuarto, porque después ya tiene que partir la clase. ¿Ya? Así que quien lo requiera me escribe, coordinamos un horario y yo lo espero en ese espacio físico o en algún otro que nos podamos reunir. ¿Ya? La verdad desconozco cómo son las rutinas acá, pero imagino que me pueden pasar un espacio, dado que no tengo una oficina donde los pueda recibir o una sala de reuniones donde los puede recibir. ¿Ya? Esto a propósito de la primera evaluación. Bien, en la clase del día lunes habíamos visto aspectos relativos a la maduración y diferenciación de linfocitos T y B. ¿Ya? No vamos a estar viendo esto otra vez, pero habíamos visto a grandes rasgos. A ver, un segundo. Déjenme poner una tabla que nos pueda ayudar a hacer un resumen. Habíamos visto a grandes rasgos que, estoy haciendo, como retomando un poco la información, de que los linfocitos B, para poder madurar, necesitan un ambiente. Ya esto no es una interacción 1 a 1 donde vayan a recibir un estímulo y van a ir cambiando. La verdad que esto es bastante más complejo. Y lo que fuimos viendo que, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, que se producen en la médula ósea, vimos a grandes rasgos en las primeras clases cómo esto iba pasando de un estadio a otro. Pero fíjense que aquí hay una cantidad larga de células y moléculas que se van a encontrar en el microambiente de la médula ósea, y toda la maduración, que sería esta vuelta que se está dando acá, el linfocito,
partiendo de los precursores linfoides y pasando a los precursores del linfocito B, pre-procel, ya la célula pro-B, después una célula ya más diferenciada y la célula madura. Depende de distintas citoquinas y distintos receptores que se van a ir encontrando, por ejemplo, con osteoclastos, con osteoblastos, con osteocitos, con células de endotelio arteriolar. Ya hay una serie de otros factores que van a ir modulando el cómo esta célula va cambiando, ¿ya? Esto nos ayuda a entender muchas enfermedades de base genética, ¿ya? Que pudiesen tener una consecuencia inmune, pero en definitiva cualquier alteración, ¿ya?, en la expresión de estos factores en algunos de estos tipos celulares puede terminar en un linfocito B no maduro y en consecuencia en parte de la respuesta inmune que no se desarrolla. Muy similar, vimos también que en el caso del linfocito T, las células precursoras salen de la médula ósea pero llegan a madurar en el timo, ¿ya?, donde también en un tránsito que hacen desde la corteza hacia la médula van a ir adquiriendo ciertas características. Ya analizamos ya en detalle el día lunes el cómo una célula que en principio lo expresa todos los factores posibles. Estamos hablando que en un linfocito T los receptores que nos van a interesar no son los únicos, van a ser el receptor del linfocito T, el TCR, y el correceptor, que vendría a ser estas moléculas CD4 o CD8. Las células precursoras al principio expresan todo esto, pero van a pasar por procesos de selección positiva o negativa en la medida de que, por ejemplo, una célula T no esté expresando esto, estos receptores, bueno, se eliminan porque en realidad no van a tener nada con que interactuar posteriormente con las células presentadoras de antígeno, ¿ya? O como dice acá, la selección se va tratando porque no son capaces de reconocer los complejos de mayor de histocompatibilidad. Y posterior a esa selección negativa pasan a una selección positiva, donde ya dependiendo, esto no es un proceso al azar, pero sí las interacciones que se van dando entre medio van a ir determinando si es que se quedan solamente con el CD4, solamente con el CD8 y excepcionalmente con ambos tipos de receptores si es que prescinden del receptor del linfocito T. Eso sería en otro tipo de fenotipo. Pero típicamente selección positiva sería o seleccionan el CD8, ¿ya?, o seleccionan el CD4, ¿ya? Hay un tercer tipo, de los más clásicos, que expresan solo CD4 pero sin TCR, que serían las células de los T reguladores. Y algo así que nos dimos, bueno, este sería como el orden ya de lo que repasamos ese día. Primero se definen por un tipo de linaje, ¿ya? T o B. Segundo, se reordena el receptor del linfocito T. Ya, esto no vamos a volver a repasarlo, esto va a estar en la clase después, pero sería procesos de recombinación del receptor, ya, que van a sufrir dentro de la célula, y con esto logran diversidad. Después se tiene que escoger un tipo de receptor, esto es lo que no estaba en el esquema anterior. Dependiendo del tipo de cadena, los fenotipos clásicos del linfocito T son los que se forman por cadena alfa-beta. Ya hay un tipo especial de linfocito T que no estaban en los ejemplos clásicos, que son los que se forman por cadena gamma-delta y que son los que terminan expresando factores que son un poco distintos, así que eso por ahora lo estamos dejando de lado. De ahí vienen los procesos de selección positiva y negativa, que son los que vimos anteriores, y terminan decantándose por uno de estos dos fenotipos que son los CD4 o CD8. ¿Ya? Y en el caso de los linfocitos T van a terminar pasando por esta etapa. Esto es como un resumen, ¿ya? Desde el precursor del linfocito pasamos por los linfocitos pro-T, pre-T
los que están todavía con doble positividad de los cofactores se deciden por una positividad hasta volverse un linfocito maduro, ¿ya? Y aquí está el resumen de los marcadores de superficie que están expresando en cada una de las etapas. Fíjense que mientras son inmaduros están expresando, de hecho, factores que después se dejan de expresar, ¿ya? Que estos son los que nos indican que todavía son células inmaduras, hasta llegar a un punto donde expresan CD4 y CD8 y después se tienen que definir por uno de los dos factores, ¿ya? Lo otro relevante es el cómo van respondiendo a los antígenos. Ninguna de las células precursoras del linfocito T, por eso es que estas nos sirven como respuesta de emergencia, por ejemplo, ante la falta o la necesidad de aumentar la cantidad de células inmunes en un momento determinado, como sí sucede, por ejemplo, con los eritrocitos, que si hay una necesidad muy alta, se tiene una circulación incluso en linfocitos inmaduros con núcleo, que alguna función van a cumplir, ¿ya? En este caso no tiene ningún sentido porque no tienen reactividad en las etapas tempranas. Sin embargo, cuando ya están expresando, cuando ya están en la etapa de positividad doble, CD4, CD8 positivo, sí tienen en reactividad, porque especialmente en la médula es donde van a poder interactuar con en la médula van a poder interactuar con las células presentadoras de antígenos, y ahí estas células van a estar divididas principalmente entre, o la clasificación se va a ir dando dependiendo del tipo de reactividad que tengan, ¿ya? Justo la diapositiva siguiente habla de esto, ¿ya? Los linfocitos que tienen mucha afinidad por el antígeno, esto está pasando en el timo. Si tiene mucha afinidad, no, demasiado pegote, chao, apoptosis, y esas células se descartan, ¿ya? Podrían ser los que tienen aparecer los que tienen afinidad media, pero esos son linfocitos que al tener no una afinidad alta, pero sí todavía un poco mayor que la gran mayoría, son linfocitos que además se les termina induciendo como anergia, o sea, tienen un poco más de reactividad por el antígeno, pero contra eso no viene una respuesta de apoptosis, sino simplemente una respuesta de anergia. Entonces es un linfocito que pierde la capacidad de inducir inflamación y por el contrario se vuelve un linfocito antiinflamatorio, ¿ya? Y estos se vuelven linfocitos reguladores. En cambio, todos aquellos linfocitos que tienen baja afinidad son los linfocitos ideales, y estos se terminan convirtiendo en los linfocitos efectores, ya sean CD4 o sean CD8, ¿ya? ¿Y qué es lo que determina si es que el linfocito tiene alta afinidad, baja afinidad o afinidad media? ¿Qué determinará la afinidad del linfocito? De los que estuvieron en clase el lunes. Porque aquí se dice, o sea, aquí hay interacciones, el linfocito pasa de la médula, o sea, de la corteza a la médula, los linfocitos están en algún momento acá y pasan aquí al medio, ahí es donde están las células presentadoras de antígeno. Aquí ya estamos en una etapa donde el receptor de linfocito T ya tiene su estructura definitiva, después de pasar por proceso de recombinación. Entonces, ¿qué determina que tengan una diferenciación, o sea, que tengan una afinidad alta, media o baja? Sí, sí, ¿y cómo se logra esa especificidad del receptor? La variabilidad genética. Es un proceso estocástico finalmente, ¿ya? Aquí no hay nada que sea demasiado pensado, esto es aleatorio, ¿ya? Se va a ir produciendo recombinación genética y se van a producir N tipos de linfocitos. Y ahí sepamos ya cuáles son las combinaciones que van a llegar a tener una mayor afinidad o una menor afinidad por los antígenos propios, ¿ya? Eso es totalmente estocástico. Lo que sí se controla, porque hay algunos factores de transcripción que mencionamos también en la clase del día lunes, los aires, que son capaces de hacer de que las células presentadoras de antígenos presenten una batería enorme de antígenos propios, ¿ya? Aquí no necesitamos que las células presentadoras de antígenos vayan a fagocitar antígenos propios, ¿ya? Si no hay un factor de transcripción,
que hace que estas células presentadoras de antígenos presenten proteínas que son propias. Y en esta zona va a haber una cantidad enorme de antígenos propios que se van a estar presentando a estos receptores, que de manera estocástica van a estar presentando distintas afinidades en sus receptores. Y finalmente, como ya dijimos, la división se va a hacer en función de esto que habíamos mencionado, ¿ya? Solamente los de baja afinidad son los que van a pasar a ser linfocitos efectores maduros, y los de afinidad media van a pasar a ser finalmente reguladores, ¿ya? Y todo esto para no tener autoinmunidad. Claro. Estos son los mecanismos que se reconocen que no nos van a permitir tener autoinmunidad. Si esto falla, se genera podría ser una de las causas que inducen enfermedad autoinmune, ¿ya? ¿Eso pasa? ¿O es como Sí, muy sí. bajo? No, sí puede pasar. ¿Ya? Pero el origen de la enfermedad autoinmune no necesariamente va a pasar por el estímulo, ¿ya? Porque recuerden que en general la enfermedad autoinmune, la enfermedad crónica, que se llama la artritis o enfermedades similares, se produce porque, incluso, no sé, por la aterosclerosis, se produce porque existe una proteína propia que por estrés oxidativo, por ejemplo, va a cambiar su conformación. Y al cambiar su conformación, se va a volver una proteína extraña y el sistema inmune la empieza a reconocer como no propia, ¿ya? Pero sí, hay defectos que pueden iniciar también por esta falta de regulación acá en el estímulo, ¿ya? Y lo mismo va a pasar, o lo propio va a pasar con la célula B, ¿sí? Cuando dice los de baja afinidad, dijo que estos sobrevivientes eran los efectores, ¿cierto? Sí, esos son los que se convierten en células T helper o en células T citotóxicas. Pueden ser CD8 o CD4. O CD4, exacto. Dependiendo del camino que hayan elegido en la etapa anterior, ¿ya? Elegido entre comillas. Lo mismo, tenemos este esquema resumen de lo que sería el linfocito B, que también transita entre las células troncales y los maduros, ¿ya? Van cambiando sus receptores de superficie durante todo el tránsito del linfocito. Lo importante es que al final de la vida madura expresan el receptor del linfocito B, que aquí se llama IgD. Recuerden que el receptor del linfocito B el BCR es un anticuerpo, pero aquí hay que enfatizar en algo, y esto también lo conversamos. Fíjense que lo que expresa definitivamente un linfocito B no es solamente el BCR, sino también expresan IgM. Y son estos dos componentes que van a estar en la membrana del linfocito B, ¿ya? Y esto explica dos cosas. Primero, la interacción con o sea, su rol como célula presentadora de antígenos, ¿ya? Que va a interactuar con los T helper. Y por otra parte, esta acción de reconocimiento permanente de antígenos que tienen los linfocitos B para ir produciendo anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? Los cuales no dependen de una activación de la respuesta adaptativa tan específica como la que estamos analizando ahora, ¿ya? Y al igual que el linfocito T, la respuesta al antígeno solamente se va a dar ya en los procesos finales. La gran diferencia sí que tienen las células del linfocito B en su maduración, que no pasan por un proceso de selección positiva, solamente tienen un proceso de selección negativa. Eso quiere decir de que la célula B, si que no es capaz de reconocer los antígenos que se le presentan, se eliminan y entran en apoptosis. O bien pueden pasar por un proceso de edición o reestructuración de su receptor, ¿ya? Esas son las alternativas, pero a diferencia del linfocito T no se seleccionan positivamente por estar expresando un factor, como sí sucede con el otro tipo de linfocito, ¿ya? El resto es todo lo que tiene que ver con el cómo se van generando los reordenamientos genéticos, que en este caso, más allá del detalle, van variando las cadenas o van combinando las cadenas para ir formando finalmente la variedad de antígenos que se producen. ¿Profe? ¿Sí? No sé si me estoy confundiendo, pero
por el dibujito, Sí. el linfocito T presenta como el complejo de histocompatibilidad y esto es un antígeno. O No. El linfocito T presenta TCR. Y este interactúa con los complejos de histocompatibilidad mayor. ya. ¿Ya? En cambio, el linfocito B presenta BCR, que es un tipo de anticuerpo, ¿ya? Pero que este va a interactuar con el antígeno, no interactúa con las moléculas de histocompatibilidad. Este se comporta como una presentadora de antígeno, ¿ya? Entonces, esto sería como un equivalente, ¿ya?, a un complejo de histocompatibilidad de clase 2, o cumple la misma función. El linfocito B interactúa directamente con el T helper, ¿ya? Las presentadoras de antígeno también interactúan directamente con el T helper. Pero esto es lo que están expresando cada tipo de linfocito en su membrana, ¿ya? Ahora, la variabilidad depende, o sea, es muy compleja, pero véanlo así, tienen tres tipos de cartas, que serían una carta B, una carta D y una carta J. Cada una de esas cartas tiene hartas versiones, ¿ya? O hartos tipos de cadenas, y vean todas las combinaciones posibles que se pueden dar entre esas cartas. Y eso va a dar finalmente que las inmunoglobulinas, por ejemplo, que en el caso de los linfocitos B, pueden llegar a 10 elevado a 11 combinaciones distintas, y en el caso del receptor del linfocito T, teóricamente entre 10 elevado a 16 a 10 elevado a 18 combinaciones distintas. Y es un proceso muy ordenado, muy estructurado, que se da durante el proceso de maduración, ¿ya? No voy a comentar nada de eso para poder seguir avanzando, ¿ya? Creo que quedamos por... Ya estamos viendo entonces cómo va madurando el linfocito B, ¿ya? En las etapas tempranas, este linfocito B va a ir teniendo un receptor que todavía no está maduro, ¿ya? Y que va a estar formado por distintos tipos de cadenas. En este caso, por ejemplo, la cadena pesada llamada mu. Esta letra griega es mu, ¿ya? Que va a estar formado por este reordenamiento, ¿ya?, de un precursor que es el IGH. Después de que se vaya conformando este complejo, ya va a haber una señalización, ya, que depende de este pre-BCR, que va a inducir proliferación de la célula, ¿ya? Y va a producir una primera expansión clonal, ya, de este tipo de células. Se va a empezar a multiplicar, va a empezar a ganar número de células, para después llegar a los procesos de exclusión alélica, ¿ya? O sea, se produce recombinación, se multiplica la célula recién recombinada. Dicho de otra forma, se genera un fenotipo del linfocito B que es único, ¿ya? Se recombinó, salió un linfocito B que tiene un reconocimiento particular, ¿ya? Pero esto pasa en una célula, ¿ya? Hay un tema de economía ahí, ya. Con una célula probablemente las respuestas van a ser muy poco significativas, por lo tanto estas aumentan en cierta cantidad su número, y después de los procesos de proliferación viene un proceso donde se bloquea ya la recombinación, ya, se dejan de mezclar ya las partes del receptor y termina quedando un receptor definitivo, ¿ya? A eso se le llama el proceso de exclusión alélica, ¿ya? Aquello que asegura que un linfocito B va a ser capaz de reconocer un solo tipo, o sea, expresa un solo tipo de receptor, por lo tanto va a tener un solo tipo de especificidad, ¿ya? Porque podría suceder que si se sigue manteniendo los procesos de recombinación, se puedan terminar expresando más de un tipo de receptor
del linfocito B, lo cual no es permitido, ¿ya? En esta organización. Esto es lo que pasa primero con la cadena pesada, la cadena MU, para después iniciar la recombinación de las cadenas ligeras. Y eso aumenta aún más, ¿ya?, las posibilidades de reconocimiento que tienen estos linfocitos, ¿ya? Posterior a eso pasamos a lo que sería el linfocito B inmaduro, esa es otra etapa. Van a empezar a expresar estos linfocitos B el anticuerpo IgM, ¿ya?, que ya se empieza a expresar en la superficie. Se expresa ya cuando el linfocito ya está avanzado en su etapa de maduración. Y aquí parten los procesos de selección negativa. Al igual que los linfocitos T, empiezan a tener una especie de test de autorreactividad, porque tienen que interactuar con los antígenos propios, tal cual como se les presenta a las otras células. Y cuando es autorreactivo, o entran en apoptosis o pueden pasar a una reactivación de este complejo, o sea, de este complejo enzimático, perdón, el RAC1-2, que no se los mencioné en este resumen para los que no vinieron el lunes, pero RAC es el sistema enzimático que permite la recombinación de estos receptores. Son sistemas de enzimas que reconocen unos marcadores en el genoma, que se enganchan en esos marcadores y después son capaces de reconocer las distintas partes que pueden empezar a combinar. Ya no, de momento no necesitamos entender nada más. Entonces esto sí es relevante, porque si bien es cierto la apoptosis es un camino que van a seguir estas células autorreactivas, pero a diferencia del linfocito T, aquí se les da la posibilidad de rectificar. Sabe que está reaccionando mucho, se reactiva el sistema, se modifica un poco el receptor y se prueba de nuevo, ¿ya? Y con eso se logra editar la cadena ligera hasta que tenga, o esperando a que tenga un tipo de reactividad adecuado para la respuesta inmune. Entonces, por eso que aquí los resultados posibles, ya en resumen, sería o la apoptosis o la anergia, ya, o sea, también podría suceder que se convierta en un linfocito que no reacciona con nada. En realidad eso termina siendo un linfocito relativamente inútil, o podría haber una edición exitosa y ahí teniendo un linfocito que reacciona adecuadamente con los antígenos y que puede participar de la respuesta inmune. Proporcionalmente, lo que habíamos, la cantidad de linfocitos que salen a circulación como linfocitos ya efectores posteriormente, y los que no pasan estos procesos como de control de calidad, es como de 90 y tantos % que fallan, ¿ya? Creo que 97% falla y apenas un 3% pasa. Lo que da cuenta que son procesos de control bastante estrictos. Son muy pocos los linfocitos que llegan a tener éxito para cumplir con todos los requisitos que permiten evitar la autorreactividad. ¿Profe? ¿Sí? Estoy un poco perdido. ¿Cuánto estamos? ¿En qué momento de la respuesta? ¿En qué momento la respuesta? Buena pregunta. Nosotros vimos al principio de que la respuesta inmune teníamos reconocimiento de antígeno, ¿cierto? Con linfocitos, presentación desde el linfocito B y el linfocito T, seguido de expansión clonal. Una vez que se reconoce el antígeno, la célula se multiplica. La respuesta efectora, que podría ser humoral o celular, ¿ya? La respuesta puede ser por anticuerpo o celular, y posteriormente homeostasis, ¿cierto? Nosotros estamos exactamente aquí. ¿Ya? Todavía estas células no salen a reconocer ningún antígeno. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora? Ya vimos primero propiedades de la respuesta inmune en general. Después vimos cómo se estructuran los distintos receptores y moléculas, y el cómo se da el reconocimiento del antígeno, ¿ya? Y habiendo reconocido el cómo se reconoce el antígeno por parte principalmente de las moléculas de histocompatibilidad mayor, ahora estamos viendo cómo tuvimos que volver un poco atrás para
ya con estos factores revisados, tuvimos que ver el cómo van madurando estas células para después poder activarse. El tema que viene después ya nos genera el tránsito hacia la expansión clonal, porque vamos a estar viendo cómo se inician activando las células del linfocito T helper, que son los que están en el centro de toda esta respuesta. ¿Ya? Por eso que estamos entendiendo el cómo terminan de madurar estas células para saber después qué es lo que están expresando y qué es lo que determina esa interacción que inicia la respuesta inmune. ¿Ya? Y ese antígeno ahora se le presentó al inmaduro. ¿Ah? Se le presentó al linfocito B inmaduro. Sí, pero mira, no confundamos. Hay dos momentos donde las células B se le presentan antígenos. ¿Ya? El primer momento es cuando son inmaduros y es para aprender a madurar. ¿Ya? Y después cuando ya son profesionales que salen a la vida, ya se les presentan casos reales de la vida, y ahí el antígeno que se les puede presentar puede ser cualquier antígeno externo. ¿Ya? Pero en este proceso de maduración, aquí no se le está presentando antígenos, por ejemplo, de patógenos. ¿Ya? En los procesos de maduración los antígenos que se presentan son propios, porque se le está enseñando, o se está reconociendo aquella célula que es capaz de reaccionar con lo propio para eliminarla antes de que salga a trabajar. Entonces, ahora lo que yo he mencionado de que se les presentan los antígenos y esto induce reactividad negativa, son presentaciones de antígenos propios, porque estamos viendo el proceso de maduración, y los que maduran son los que no son capaces de reconocer antígenos propios. Y lo otro, ¿esto ocurre en la niñez? ¿Ocurre durante toda la vida? No, estos son procesos que ocurren constantemente durante toda la vida. ¿Ya? De hecho, esto es un continuo. Ya no es que sucede en la niñez, que lo acumulamos y después se nos queda. No, esto es un continuo. Nosotros estamos permanentemente haciendo madurar células del linfocito B y células del linfocito T. Alguien me había preguntado qué pasaba con el timo, ¿no? Que no es que el timo va como retrocediendo. Si efectivamente anatómicamente va perdiendo masa, pero la respuesta inmune no se ve afectada, por lo menos dentro de los primeros 60 años, porque ahí después ya es un conjunto, todo lo que es la respuesta inmune empieza a decaer, claro, por senescencia, pero por senescencia celular. Bien, finalmente el linfocito maduro coexpresa tanto IgM como IgD. Fíjense, por splicing alternativo. Aquí sí hay splicing alternativo. ¿Ya? ¿Les suena ese proceso? Bien sencillo en realidad, no voy a dibujar nada. Ustedes saben que del DNA sale un RNA y de un RNA sale una proteína, ¿cierto? Eso es lo que le llaman el dogma clásico de la biología molecular. Pero la verdad es que no es tan lineal, porque de un solo gen yo puedo sacar un RNA. Cuando ese RNA mensajero yo lo puedo editar, y dependiendo de la edición de ese RNA mensajero puedo sacar 1, 2 o 3 proteínas. Lo que nos está diciendo acá, que fíjense, un mismo transcrito primario ya va a generar ambas inmunoglobulinas mediante procesamiento diferencial del RNA mensajero. Eso quiere decir de que el origen genético del IgD y del IgM es el mismo. La diferencia entre uno y otro se va a dar precisamente por edición del RNA mensajero de ese gen. ¿Ya? Yo les mencionaba, aquí sí hay splicing alternativo, porque las otras variaciones que tienen los receptores es por recombinación del DNA, no es por una edición posterior. Entonces, en el mapa original ya genético de la célula, esa combinación de DNA queda permanentemente ahí para seguir generando receptores en forma constante, constitutiva. Que eso es otra cosa que tenemos que entender de estos receptores. La expresión del receptor no depende de un estímulo. No es que vaya a aparecer una bacteria y las células vayan a empezar a expresar más receptor de linfocito B o más receptor de linfocito T. La expresión del receptor es constante, ¿ya? Y eso en genética nosotros decimos que es una expresión constitutiva, ¿ya? No dependiente de estímulos externos.
Luego vamos a tener una maduración final en el vaso, ya que como dice ahí, este es un factor crítico para las células que ya salieron a la circulación, que ya están en la periferia. Porque si pasan el no reconocimiento espontáneo ya del vaso, quiere decir de que son células adecuadas para que sigan circulando, ¿ya? Y finalmente se van a ir generando subconjuntos ya de estos linfocitos B. No todos los linfocitos B son iguales, ¿ya? Están los que se llaman los linfocitos B foliculares, ¿ya? Que van a estar en general en centros germinales, ya en órganos secundarios principalmente. Pero también están lo que se llaman de la zona marginal, que son linfocitos B que van a funcionar fuera, ya en otras zonas distintas de los órganos linfoides secundarios. Hay uno bien particular que le llaman el linfocito B1, ¿ya? Que se encuentra en algunas cavidades. Pero lo importante acá es que van a haber pequeñas variaciones fenotípicas de estos linfocitos para poder adecuarse a un espacio físico donde van a tener que actuar. Ya, aquí en griego, no sé por qué, estos tienen que ser no sé, es porque, a ver, ayúdeme usted que es informático, ya, en Mac utiliza el estándar ya de texto UTF-8, ya, y creo que Windows utiliza ISO no sé cuánto, ya, y cuando pasamos de un estándar a otro, de repente hay caracteres que no tienen un equivalente idéntico, y lo que ahí decía tabla resumen, aquí se ve en símbolos que no se entienden, ¿ya? Pero eso es solamente porque Mac con Windows no se quiere, se odia. Porque si no todos estarían, no sé, el problema lo tiene Mac, no Windows, ¿ya? No, pero la lógica es bien simple. Mac no se adhiere a ningún estándar internacional ni a ninguna cosa que sea masivamente utilizada, porque si no pierde la exclusividad. Sí, aceptaron los tipos. Sí, pero eso fue por la legislación europea, porque lo obligaron a utilizar tipo C, porque si no hubiesen inventado otro cargador y ya. Por eso está ahí, ¿ya? Ya, pero esta tabla va a quedar como resumen ya de ciertas propiedades relevantes y cómo se van dando tanto el linfocito B como el linfocito T en función de lo que hemos ido hablando, ¿ya? Y a partir de aquí van a aparecer distintos fenotipos ya de linfocitos que van a tener distintas características. La clase de hoy día tenía que ver, o sea, con lo que pretendía continuar, como les decía, lamentablemente la presentación la tenía en un servidor y el servidor ese se cayó. Voy a revisar si esto duró en realidad. Mientras se conecta. Sí, cuando estas empresas deberían crecer y se les caen los servidores. Bien, habiendo madurado las células, y esto como preámbulo para todo lo que se viene, las CD4, que son las que llamamos linfocitos T colaboradores, van a terminar diferenciándose en 4 fenotipos distintos, ¿ya? Los colaboradores, ya, TH, T helper, pero lo vamos a decir en español, colaboradores, vamos a tener los de tipo 1, los de tipo 2, el tipo 17. Ahora no es que haya un T-helper 3 al 16 entre medio y nos estemos saltando. Los nombres tienen que ver mucho con algunas citoquinas con las que están interactuando. Ya a este le pusieron T-helper 17 porque en principio se describió que interactuaba con interleucina 17, pero no tiene nada de distinto, ¿ya?
Pero también existe un linfocito T helper folicular, que eso es lo que debería decir aquí, TFH, que también tiene características especiales, ¿ya? Cuando se leen textos más bien en general, a veces se ha simplificado mucho la función que tienen estos linfocitos. Ya podrían haber visto en algún esquema que este tenía funciones como inmunosupresora por sobre este que era más inflamatorio. Pero la verdad es que los linfocitos en particular es como que todos hacen de todo, ya es una matriz como muy compleja, donde pequeños cambios ya van haciendo que expresen un poco más un cierto factor y un poco más otro factor. De hecho, incluso esta clasificación es como media artificial. O sea, el clasificar un linfocito T como estrictamente TH1 o TH2 tiende a ser un poco ambiguo, porque también encontramos linfocitos que están en etapa de transición y que podrían estar expresando un poco de esto y un poco de esto, ¿ya? Pero para poder entender la respuesta inmune tenemos que hacer estos grupos necesariamente. Los podríamos entender así. Cada tipo de linfocito está marcado por las citoquinas con las que interactúan o las citoquinas que son capaces de expresar, ¿ya? En el caso del linfocito T helper, expresan tanto, perdón, el T helper 1 van a ser aquellos que expresan interferón gamma, ¿ya? De ahí aparece el interferón gamma que me imagino que ya le apareció en todas las respuestas de inflamación aguda. TNF-alfa, ¿ya? Que es otra citoquina de respuesta aguda, e interleucina 2. Expresan interleucina 2, pero además responden de forma autocrina a la misma interleucina 2, ¿ya? Entonces es parte muy relevante de su estructura. Si nosotros vemos las diferencias que tienen con otros linfocitos T helper, el T helper 2 se caracteriza por interleucina 4, ¿ya? Esa es como la clave. Bueno, de hecho ese es el perfil 4, 5, 13, ¿ya? Si nosotros quisiéramos caracterizarlo, al menos tenemos que demostrar que está expresando estas tres citoquinas. En el caso del 17 se asocia a la 17A y a otras como interleucina 22, y este linfocito folicular a interleucina 10, que es así, donde veamos interleucina 10 nosotros lo tenemos que asociar a una respuesta como supresora. Entonces esas son como asociaciones rápidas que tenemos que hacer. ¿Ese no es el T-regulador? No. Esto se llama TFH. ¿Del FOXP3? Tiene toda la razón. Ya, perdón, la folicular se la voy a presentar en la otra clase entonces. ¿Ya? Pensé que acá ya a esta altura íbamos a hablar del linfocito folicular. Ya que bueno que resaltó el factor de transcripción, porque sí, tiene toda la razón, este sería el T-regulador, perdón. ¿Ya? Y ya que lo mencionó su compañero, porque de esto algo habíamos adelantado, los factores de transcripciones que se pueden detectar, ¿ya? También son marcadores específicos de los linajes, ¿ya? TBET, el resto es secundario, pero TBET de los T1, GATA3 de los T2, el ROR gamma teta de los 3 y efectivamente el FOXP3, que ya lo habíamos dicho en otra clase, que es específicamente expresado en los linfocitos reguladores, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuál es la función protectora o la función inmune donde se ven involucrados estos linfocitos? Principalmente el que interactúa con macrófagos, ¿ya? Y es el que también se interactúa con las células que fagocitan e induce a los macrófagos ya a activarse y a activar todos los procesos internos que ayudan a resolver las respuestas inflamatorias. Ese es el linfocito T1,
¿ya? Pero en cambio, el linfocito T2, fíjense que interactúa con otro tipo de células leucocitarias, eosinófilos y mastocitos, principalmente induciendo la expresión de de inmunoglobulina E. ¿Ya? En el caso de los 17, se reconoce que tienen este rol de reclutar neutrófilos antiinflamación tisular. Por ejemplo, tienen un rol importantísimo en la generación del acné vulgaris. Ustedes saben lo que pasa en el acné, ¿cierto? Y ahí los linfocitos T17 tienen un rol que es clave, ¿ya? Porque ustedes saben que una espinilla no es más que un folículo piloso que está lleno ¿ya? De neutrófilos. Y eso está mediado principalmente por los TGP-17. Y ahí se genera un ambiente anaerobio que va a inducir a una bacteria que es comensal. De hecho, no se requiere no hay ningún patógeno ni nada, los Propionibacterium, que vive normalmente en el folículo piloso, pero que se ve inhibido su crecimiento porque el ambiente no es totalmente anaerobio en el folículo piloso. ¿Ya? Es microaerófilo, pero lo mantiene como a raya. No lo mata, pero tampoco lo deja vivir. Pero cuando esto se combina con una falta de descamación del epitelio escamoso y mezclado con seborrea, que termina por tapar el folículo piloso, se genera un ambiente anaerobio, esta bacteria prolifera, se activan los toll-like receptor ya de las células circundantes, ya, del mismo folículo, se pone en alerta el sistema inmune y cuando ya crece lo suficiente hay alguna célula que está patrullando, algún fagocito que se va a activar, va a fagocitar uno y activa la respuesta inmune, ya la que teníamos dibujada acá. Efectivamente, en principio, y haciendo ese paralelo con este ejemplo, en principio se deberían activar este tipo de linfocitos, pero a la medida que esto va avanzando se reclutan también linfocitos TH17 y para poder resolver esta respuesta se activa el reclutamiento de neutrófilos. O sea, esto inicia con macrófagos probablemente que están patrullando en esta región del tejido y finalmente son los T17 los que van a hacer este llamado masivo de los neutrófilos para llegar a resolver ahí. Y los neutrófilos cuando llegan, o sea, es ridícula la cantidad de células que pasan a estos espacios extravasculares para poder resolver la respuesta, ¿ya? En cambio, los linfocitos T reguladores ya no se asocian con ningún tipo de respuesta, sino más bien con la vuelta a la homeostasis, ¿ya? Con la curva descendente que nosotros teníamos acá de la activación de la respuesta inmune, ¿ya? Ahora bien, el cómo se inducen estas respuestas ya va a depender de estas citoquinas que ustedes ven acá, ¿ya? Hay algunas que son de respuesta autocrina, hay otras que vienen de otros tipos celulares, ¿ya? Fíjense que expresan interferón gamma, pero también se ven afectados por interferón gamma. Pero además necesitan para activarse, por ejemplo, el T1, interleucina 12. ¿De dónde viene esa interleucina? Macrófago. Claro, de los presentadores de antígenos. O sea, en esa interacción hay una activación que es MUD. Bueno, y hay otras interleucinas que permiten lo mismo. En cuanto a la asociación con cuadros clínicos, claro, enfermedades autoinmunes cuando se activan demasiado o cuando falla la activación, los TH2 están muy involucrados en reacciones de hipersensibilidad. De eso vamos a tener una clase solamente de las reacciones de hipersensibilidad mediadas por estas células. Y en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria o inmunoinflamatoria están involucrados los T17, ¿ya? Ahora cuando falla también la respuesta de los ¿cómo se llama? De los T reguladores, evidentemente también ahí se producen enfermedades que son de tipo autoinmune. O sea, si no hay supresión, va a haber una sobreactivación de la respuesta
o una falta de regreso a la homeostasis. Por lo tanto, eso también induce enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de linfocito T que se activa es el linfocito TCD8. ¿Ya? Esto es lo que debería decir arriba. Ahí debería decir TCD8 y la transición a los efectores de memoria. Hay que mejor esta la voy a pasar a PDF porque si no es la única forma en que no haya variación en lo que vemos. ¿Ya? Bueno, sabemos que los CD8 no son tan finos para actuar. Esto no van a estimular a ningún otro tipo de célula, sino estos van a actuar directamente mediante una acción citotóxica directa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Secretar ciertos tipos de enzimas que van a atacar a la célula con la que están interactuando y van a inducir apoptosis. ¿Ya? ¿Qué enzimas? Por ejemplo, granzima o perforina, ¿qué es lo que hacen? Que la célula pierda su equilibrio, ¿ya? Hidroelectrolítico y terminan muriendo con todo lo que hay adentro. ¿Ya? Y si quedó algún antígeno, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria que tras morir la célula no muere, van a quedar expuestas a las células inmunes extracelulares y estas son las que van a terminar resolviendo el problema. ¿Ya? Perfecto. Sí. Los CD8, ¿qué tan relevante es su respuesta citotóxica? Porque ya tenemos las células del sistema inmune que están actuando como lo mismo. No, súper relevante porque recuerden que todo lo que sea intracelular no hay forma que lo reconozcan los presentadores de antígenos, por lo tanto tampoco va a tener un rol ahí el linfocito T helper en ir a resolverlo. ¿Ya? Recuérdense, la respuesta T mediada por linfocitos de tipo CD8 se relacionan con este control de calidad que está mediado por los presentadores de antígeno de tipo 1, ¿ya? Complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1. Recuerden que, y esto lo vimos, el complejo de histocompatibilidad de clase 1 es aquel que, en palabras sencillas, está permanentemente reciclando o tomando muestras de proteínas interiores. ¿Ya? Esa muestra de la proteína la va a asociar en el retículo endoplasmático al complejo de histocompatibilidad, porque es ahí donde se montan las proteínas, y habiendo péptidos disponibles en el retículo se va a montar tanto el complejo, y el complejo como su función es reconocer precisamente péptidos. Si en el mismo retículo endoplasmático hay un péptido dando vuelta, el complejo lo va a reconocer. ¿Ya? Ahora, ¿por qué están estos péptidos? ¿Recuerdan? ¿Por qué existen estos péptidos pequeños en el retículo endoplasmático que eventualmente podrían interactuar con un complejo de histocompatibilidad? ¿Por qué era? Porque está lleno de ribosomas, el complejo reserva. Sí, pero no vienen de los ribosomas los péptidos. ¿Ya? Las proteínas que se están sintetizando, claro, vienen del ribosoma y se terminan de plegar en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Y ahí es donde se va a plegar este complejo. El complejo apenas esté plegado va a tener la capacidad de poder reconocer un pequeño péptido. Pequeños péptidos que también van a estar en el mismo retículo, pero no vienen de los ribosomas, porque no son proteínas que se estén sintetizando. ¿De dónde venían esos péptidos entonces? De los proteosomas. ¿Ya? Entonces no olvidar de que existe un mecanismo, ¿ya?, como de reciclaje de proteínas que permanentemente está tomando muestras del interior de la célula, la hace picadillo y ese picadillo lo tira dentro del retículo endoplasmático. ¿Ya? Todo un mecanismo que es bastante ordenado. Por lo tanto, el complejo de histocompatibilidad de clase 1, en la medida que se va formando, va a ir interactuando inmediatamente con este picadillo de proteína que se está generando vía proteosoma. ¿Ya? Y ahí hay dos posibilidades: que la proteína sea propia, por lo tanto el complejo de histocompatibilidad de clase 1 va a tomar esa proteína propia, después vía aparato de Golgi se va a llevar a la superficie de la célula, y en la superficie de la célula va a llegar el linfocito CD8
va a interactuar con su receptor y va a decir, esto es propio, no tengo nada que hacer aquí, y se va a la célula del lado. Pero la segunda posibilidad, que en ese reciclaje o en esa toma de muestra de péptidos y en ese ensamblaje de estos complejos, se haya tomado justo un virus o parte de una proteína del virus, porque recuerden que los virus están ocupando la maquinaria intracelular para poder ensamblar sus propias proteínas. Lo que va a suceder ahí es que un péptido externo podría estar formando parte del complejo, se va a presentar en la superficie y ahí sí el linfocito CD8 a través de su TCR, que ya vimos que tenía una capacidad amplia para poder reconocer antígenos, va a terminar reconociendo el antígeno externo y se van a activar estos mecanismos de citotoxicidad. O sea, en el momento en que no pase el control, se activa la vía secretora, por ejemplo, y va a empezar a inducir apoptosis mediante la generación de estos poros en la membrana. Pero no solamente eso, ¿ya? Aquí está el linfocito, ya va a atacarlo mediante estas enzimas, pero también si es que no pasa el reconocimiento vía complejo histocompatibilidad mayor, va a haber esta interacción de proteínas FAS-L, FAS, que lo que hace es activar cascadas de caspasas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen las caspasas? ¿Ustedes han tenido biología celular? ¿Ah? Apoptosis, ¿ya? La vía de las caspasas son las que activan apoptosis. Entonces no solamente van a estar muriendo por desequilibrio hidroelectrolítico, sino también van a estar muriendo por apoptosis, ¿ya? Y por eso que se dice que estas células son las que mantienen un control especializado tanto de infecciones virales como de procesos tumorales, porque los procesos tumorales generan mucha proteína con plegamientos no propios. No es que la proteína no sea propia, pero el plegamiento que tiene esta proteína termina siendo impropio. Y eso también es reconocido por este sistema, ¿ya? ¿Y qué tan seguro es que si una célula está infectada con un virus vaya a presentar una compleja histocompatibilidad 1? Eso también es estocástico, ¿ya? Pero son tantas células y son tantas combinaciones que al menos una en un tejido va a